Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. En este momento vamos a tener un estudio edificante basado en Marcos 8, del 31 al 38, donde vamos a ver qué, qué es llevar la cruz, en este caso la cruz de Cristo. ¿Por qué Jesús fue a la cruz? Porque es necesario que un discípulo lleve su cruz. ¿Y para qué se lleva la cruz? Vamos a recordar que Pedro había dado una declaración a Jesús delante de los discípulos y había dicho: tú eres el Cristo. Lo había dicho por revelación, recibió la revelación del Padre. Después de que Pedro dio esta declaración, Jesús comienza a enseñar a los discípulos que el Hijo del Hombre debía de padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Entonces Jesús les empieza a dar una enseñanza nueva para ellos, ya que habían creído que Él es el Mesías, pero Él les habla de un Mesías que tenía que sufrir, que era necesario que fuera un siervo sufriente, que iba a sufrir de los líderes de Israel, que iba a morir, pero iba a resucitar al tercer día. Aquí está el plan de Dios para el Mesías en su primera venida. Leemos, si vemos también Isaías 53, nos habla del siervo sufriente. Entonces, Dios tiene un plan. Primeramente, ese plan se refiere a resolver el problema del pecado, que es la base del nuevo nacimiento, es la base del Evangelio, la muerte y la resurrección del Señor Jesús, y es la base del reino de los cielos. Jesús viene entonces como Cordero en su primera venida para perdón de pecados, y Él resucitó para justificación de aquellos que creen, y también para que haya una experiencia de una nueva vida. Entonces, estas palabras de Jesús fueron bastante extrañas, bastante nuevas para los discípulos, y les decía estas palabras claramente, dice el versículo 32, y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Entonces vemos aquí a un Pedro que está en una actitud contradictoria, podemos decir, porque anteriormente había tenido la revelación del Padre de que Jesús es el Mesías, y ahora está reprendiendo al Señor, le está diciendo que no vaya a la cruz. Vemos aquí que el hombre, el ser humano, falla, no es infalible. Pedro está en dos extremos, hablando el nombre del Señor y luego oponiéndose al plan de Dios. Entonces Jesús, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí. O otra forma de leer esto es: ponte atrás de mí. Quítate delante de mí, Satanás, o sea, adversario, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Aquí estamos viendo entonces a el Señor, que está bastante definido y está rechazando la propuesta de Pedro de no ir a la cruz. Recordemos que anteriormente, cuando el Señor fue tentado en el desierto, el adversario trata de ofrecerle los reinos de este mundo sin ir a la cruz. Es
es una incitación que no va a los planes de Dios. Y vamos a ver que la naturaleza humana no puede regenerarse por sí misma, sino tiene que morir primero, tiene que hacer a un lado los deseos humanos del mundo para que los planes de Dios se puedan llevar a cabo. Vemos a Pedro aquí con una vieja naturaleza que tiene que ser cambiada. Recordemos que también Pedro más tarde niega al Señor 3 veces durante su pasión, y el Señor lo restaura en su amor, el Señor resucitado. Entonces, siguiendo nuestra lectura, dice el versículo 34, y amando a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, esta es una invitación a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces vamos a ver que en este caso habíamos dicho que Jesús fue a la cruz para resolver el problema del pecado, pero aquí está hablando de una cruz que tiene que llevar el discípulo, el seguidor de Jesús. Entonces, ¿qué es la cruz? La cruz no es un sufrimiento que haya que tener que pasar a alguna persona, no es un ritualismo, no es ni siquiera un símbolo, aunque sea tomado como un símbolo, sino que es un lugar de muerte. En ese tiempo lo usaban para como una pena de muerte, como para hacer morir a los condenados. Entonces, al decir tome su cruz, está hablando de morir. Entonces, hay 3 cosas aquí. Tiene que negarse a sí mismo. En primer lugar, hay una opción, hay una intervención de nuestra voluntad, negarnos a nuestra vieja naturaleza. Y en segundo lugar, tomar la cruz. O sea, es algo constante. En el griego se habla mucho del verbo continuo. Es un proceso, es una forma de vida. Después que alguien ha decidido ser discípulo de Jesús, tiene que morir al egoísmo, morir a la naturaleza humana, a la naturaleza caída. El apóstol Pablo lo llama como el viejo Adán, y revestirse del nuevo que es de acuerdo a la semejanza del Señor. Y en tercer lugar, sígame. No es decirle al Señor qué hacer, sino es preguntarle al Señor qué debemos nosotros de hacer. Sígame. Este es el costo del discipulado. Y entonces vamos a ver, como hemos dicho, es un proceso que dura durante toda la vida. La palabra de Dios llama esto proceso de santificación, que con la ayuda del Espíritu Santo, a través de cultivar la vida del nuevo hombre, va echando frutos o dando frutos. Entonces, al morir a sí mismo para seguir a Cristo es algo constante. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, crucificado con Él estoy, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces dice el Señor, en cuanto a la necesidad de morir a sí mismo, en cuanto al fruto, al resultado que es esto, que trae esto, dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. O sea, la vida terrenal, la vida apegada a los deseos puramente temporales de nuestro hombre viejo. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida, o sea, al hablar de la vida, está hablando de nuestro hombre interior, que es eterno, nuestra alma.
El que pierde su vida por causa mía y del Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria con sus santos ángeles. Entonces hay un resultado aquí de seguir la vida de Cristo. Hay dos naturalezas, la naturaleza pecadora y la nueva naturaleza de aquel que ha nacido de nuevo. Tenemos la opción entonces de obedecer a nuestra carne, a lo temporal, o de sujetarnos nosotros al Espíritu, y los resultados van a ser los siguientes. En primer lugar, el que quiera salvar su vida la perderá, el que pierda su vida por causa de mí la encontrará. Entonces, el Evangelio es vida abundante, el Evangelio es gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Vamos a encontrar entonces la vida. Es una vida eterna, no solamente en la eternidad, sino desde aquí. La verdadera felicidad es una condición interna que solamente el Señor puede dar. Y en segundo lugar, el Señor en su segunda venida, cuando Él venga, ya no como cordero, sino como rey, como león, a tomar el poder, ya político y todo el poder material. Entonces Él va a repartir, Él va a compartir de su gloria y Él va a repartir recompensas. Por eso dice Apocalipsis, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Retén lo que tengas para que ninguno tome tu corona, o sea, tu recompensa. Entonces, vamos a ver que, ya concluyendo, que el Señor en su primera venida viene para resolver el problema del pecado. Ya recibiste a Cristo como Cordero, si no, esta es tu oportunidad. Todo lo demás es pasajero, nuestra vida es pasajera, pero tenemos una alma interior que solamente se satisface con la presencia de Dios. Tenemos que morir nosotros, y no es un esfuerzo, no es un castigo, autocastigo el que uno hace, sino es por fe, considerar que ya hemos sido crucificados juntamente con Cristo, recibirlo por la fe y llenarnos del Espíritu Santo. El Señor en su segunda venida entonces va a recompensar a aquellos que se identificaron con Él, aquellos que no se avergonzaron de Él en esta generación, como dice aquí, pecadora. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Deseamos que puedas conseguir la vida abundante creyendo en el Señor y dejándote guiar por el Espíritu Santo. Dios es un Dios bueno, que tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Espero que esta reflexión sea de bendición, que puedas ser bendecido, guardado por el Señor, recibir la gracia de Dios y recibir de su paz. Espero que puedas escuchar este video otra vez, que escuche los anteriores y que nos sigas en los siguientes estudios del libro de Marcos. Y si no te has inscrito, te invito a que te inscribas haciéndole un clic a la campanita de notificaciones. Amén.